Manifiéstense ahí a las afueras. No me impidan, por favor, la entrada de la gente. Ciudadanos de Camargo nos impiden manifestarnos. El recaudador de rentas nos impide manifestarnos. Puede manifestarse, puede bailar, puede cantar si quiere. El edificio es público. Nos vamos a manifestar donde sea conveniente para la ciudadanía de Camargo. El acceso está libre, como ustedes comprenderán. Una cosa. Tenemos derecho a manifestarnos en contra del cobro injusto del pueblo, del gobierno de Chihuahua, en contra del pueblo de Chihuahua. No sé, ni siquiera. Al contrario, les estamos diciendo que le pasen por allá. No, este es el acceso de discapacitados. Le estamos diciendo a la gente lo que necesitan para entrar, fíjense. Que apunten su número de placas y su teléfono, que es lo que les están pidiendo. No les estamos impidiendo nada. No me lo estoy diciendo, este es un acceso de discapacitados, es una rampa. Aquí ustedes están impidiendo libre acceso a la rampa. Vamos a ponerlo allá, un poquito más allá. Muy bien, gracias. Lucio Vázquez, recaudador de rentas, tu postura sobre esta situación, gente de Morena, pues aquí, en contra de los impuestos, mi querido amigo. Miren, yo no estoy en desacuerdo a la libre manifestación. Todo mundo puede manifestarse y puede hacer de su libre albedrío lo que mejor les parezca. Yo nomás, lo único que les voy a pedir a los manifestantes, lo único que les pido a los manifestantes es que no le impidan la entrada a las personas que sí quieren contribuir y que sí quieren estar libres. Sí, se lo agradezco. Y les agradezco el hecho de que me hayan dejado ya libre el paso a las personas con discapacidad. Okay. Bueno, el tema, Lucio. Entonces, ¿no estás en contra de la manifestación? No, todo el mundo tenemos derecho a manifestarnos. Yo no tengo ningún problema con la manifestación. Lo único que pudiera tener problema es que me impidieran la entrada a la gente. Ya me dieron el acceso bien libre, ok, pueden estar ellos, no importa. Nada más le digo a todas las personas que nos están escuchando, es importante estar al corriente con nuestras contribuciones, porque eso genera obras, eso genera seguridad, eso genera medicamentos y eso genera un sinfín de cosas buenas para nuestro estado. Entonces, les pedimos nomás a todas las personas que están contribuyendo, vengan con confianza. Estamos con filas ágiles, estamos cuidando que las personas tengan muy buena afluencia. No tenemos, si se fijan, ya en Gila tenemos donde tenemos ágil todo esto. Tenemos 7 cajas ahorita operando para el bien de la ciudadanía. Estamos trabajando intensamente para que todos duren el menor tiempo posible. ¿Es buena respuesta, consideras entonces, de la gente hasta ahorita? Una magnífica respuesta y de veras muy agradecido con todo el pueblo de Camargo. Gracias, Lucio. Gracias. Pues ahí está, mire, ahí está la postura del recaudador de rentas sobre esta. Pues ayer dijeron que no era manifestación, que era su posicionamiento sobre las alzas de los impuestos y el no replaqueo, como dicen las cartulinas que traen a algunas personas. Costo real de placas 149 pesos, reventa por 644 pesos, gobierno del estado, entre otros. Porque los diputados de la fracción parlamentaria de Morena del gobierno del estado interpuso un recurso con el cual todos los ciudadanos chihuahuenses se pueden amparar en contra del cobro injusto. Es necesario hacer el pago y una vez que pasan con nosotros aquí a la mesa, llenan un formato y quedarán amparados en un amparo colectivo en contra de este cobro injusto en contra del pueblo de Chihuahua. En tiempos tan complicados de pandemia, donde el bolsillo de las personas está tan golpeado, el gobierno del estado de Chihuahua, acompañado de su fracción parlamentaria del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, aprobaron un paquete económico que golpea el bolsillo de las personas. Entonces nosotros estamos aquí para hacerle saber eso a la gente de Camargo. ¿Están como partido o como representante del pueblo? Somos del partido Morena. Así es, y representamos al pueblo, el partido Morena representa al pueblo. Así es. Muy bien, se hablaba de la presencia de 2 o 3 diputados. El diputado Cuauhtémoc Estrada. Vamos a ver, diputado Cuauhtémoc Estrada de la fracción Morena. Mi querido amigo de nuestra ciudad de Camargo, su postura, por favor. Miren,
la bancada de Morena vota en contra en diciembre una serie de esquemas del paquete económico que turna la gobernadora al Congreso. Ese paquete económico lleva una parte de deuda, una parte de ley de ingresos y derechos y una parte de presupuesto. Ahorita nos ocupa ley de ingresos y derechos porque incluye replaqueo y derecho vehicular. ¿Qué hemos establecido en acciones en contra de lo que consideramos un cobro injusto en replaqueo y derecho vehicular? Porque no planteamos que no se pague. Nosotros planteamos que se haga el pago y que se haga el pago justo. El pago que establece la Constitución Federal, el pago que establece la Constitución local y el pago que establece la ley. No pretendemos que se pague menos, pero exigiremos que no se pague más como lo está haciendo el gobierno del estado de Chihuahua. 3 acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya radicadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2 acciones de inconstitucionalidad presentadas por los 10 diputados de Morena del Congreso de Chihuahua en defensa del replaqueo y el derecho vehicular, que falta que se radiquen, pero que seguramente en 2-3 días estarán radicadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con independencia de eso, una herramienta para todos aquellos ciudadanos que vienen, como están los ciudadanos aquí, cumplen con su obligación de aportar recursos al municipio, al estado, al país, pero que no están de acuerdo y que no quieren consentir cobros fijados en forma discrecional, que no fueron fijados en términos de lo que establece la Constitución y la ley. Esos ciudadanos pueden recurrir también al juicio de amparo. Una vez que hagan su pago, agregarán su recibo de pago a recaudación aquí, lo firmarán, no tiene ningún costo el juicio y seguramente un juez de distrito conocerá su juicio de amparo y si estima lo que aquí se plantea, seguramente en determinado momento que se resuelva el juicio ordenará se le haga la devolución de la cantidad pagada excesivamente. ¿Cuáles son las posibles cantidades pagadas excesivamente? Estamos hablando de cobros de derechos, no de impuestos. Y eso es importante determinarlo. Los tributos que se recaban como forma de impuestos por parte de las entidades o del gobierno federal o del gobierno municipal tienen como fin el poder solventar el gasto, es decir, el presupuesto. Los derechos no. Los derechos no tienen un fin recaudatorio por ley. Los derechos tienen una forma de cobro específica. La forma de cobro de los derechos es cuánto le cuesta al Estado prestarte un servicio y ese debe ser el costo del derecho. No es un impuesto y no lo digo yo, lo dice la ley, lo dice la Constitución, lo dice la Corte. Y esa distinción me parece importante porque creo que en Chihuahua se ha confundido o se ha querido malinterpretar por parte de la autoridad queriendo hacer pasar un derecho como un impuesto y no lo es. Si un juego de placas en su elaboración y distribución costaran 644 pesos, entonces el gobierno del estado está haciendo lo correcto. Pero si ese juego de placas cuestan 157, 160 pesos, según las cotizaciones que el propio gobierno del estado realizó en 2020 para la elaboración de eso, entonces se está haciendo un cobro injusto y una diferencia recaudatoria en el cobro del derecho. Lo mismo sucede en el derecho vehicular o en una expedición de una tarjeta de circulación. ¿Cómo podemos entender nosotros que si la ley establece que el cobro de un derecho obedece al costo que le sale a gobierno expedirlo? ¿Cómo podemos entender? Los medios saben de esto, los reporteros saben de esto porque tienen negocios de impresión. Que una cuarta parte de una hoja tamaño carta, que es donde se imprime una tarjeta de circulación, pueda costar 160 pesos. Ese no es el costo real de ese servicio que presta el Estado. O que un holograma de 5 por 5 centímetros junto con la tarjeta nos dé un costo de más de 2,000 pesos. Ese no es un costo real. Se le pone allí un afán recaudatorio y eso es lo que se está peleando en las acciones de inconstitucionalidad y en los juicios de amparo. Además, por lo que decía ahorita el recaudador, que se impide por parte de los que aquí nos manifestamos que entren las personas, no se impide. Si ustedes leen nuestro formato de amparo, este es un formato de amparo que plantea que lo puede hacer el ciudadano que previamente pagó. Es decir, así está planteado el formato de amparo. El ciudadano que previamente pagó, nosotros no estamos impidiendo eso. Estamos diciéndole al ciudadano que llega y hace el pago, que si lo desea puede promover un juicio de amparo, sobre todo no solo por recuperar el exceso en el cobro, sino por no consentir actos de gobierno discrecionales, no ajustados a la Constitución, con afanes recaudatorios. Ese es el principal objeto de las acciones que se están planteando, no consentir ese tipo de actos, dejar un precedente y enseñar a nuestras autoridades
que cuando se fijen derechos por el cobro de servicios, tienen que ser los que están ajustados. No es la cultura del no pago para que ni nos lo confundan, ni nos lo lleven por otro lado. Es la cultura del pago justo, del pago exacto, del pago que establece la ley. Ni más ni menos. Eso es lo que se está planteando. Los ciudadanos tendrán la decisión. No la tenemos nosotros, ni la tiene el recaudador, ni la tiene el secretario de Hacienda de Finanzas. La tienen los ciudadanos. Pero así como gobierno tiene derecho a poner su publicidad y decir que llegues y pagues con el cobro que te establece, nosotros también tenemos el derecho de decirle al ciudadano que tiene recursos que ejercitar, que son recursos que la ley establece, que no los estamos inventando, que están previamente establecidos y que además los ciudadanos cada vez más debemos irnos haciendo a la cultura de no aceptar actos discrecionales. Debemos combatirlos. ¿Cómo se debió haber establecido el cobro de derecho de placas, por ejemplo? La Constitución y la Corte lo ha dicho. Se debe calcular el monto de lo que cuesta 1.700.000 juegos de placas, dividir entre el número de 1.700.000 propietarios de vehículos, y esa división, esa operación aritmética te dice cuánto debe costar un juego de placas. Así lo dice la ley. ¿Sabe cuánto cuesta? En 2020 el gobierno del estado de Chihuahua hizo la cotización y salían el par en 147 pesos. Si quiere, sumemos lo que ha subido el índice inflacionario y seguramente deben de andar 160 pesos. En San Luis Potosí hay una cotización reciente de 157 pesos. Entonces, me parece que hay muchos elementos para poder determinar cuánto cuestan. Agrego además, las placas en todo el país para su elaboración tienen que seguir una norma oficial mexicana. Si ustedes se fijan, todas son del mismo tamaño, todas tienen los bordes, porque tiene reglas establecidas. Por eso el costo entre un estado y otro no debe ser variable. Esto se consignó en el presupuesto de Ley de Derechos. Exacto. ¿Y cómo votaron ustedes? Nosotros votamos en contra. El Congreso tiene 33 diputados. Tuvo 10 votos en contra de Morena, 15 votos a favor del Partido Acción Nacional, 5 del PRI, 2 de Movimiento Ciudadano y 1 del PT. Nada más ustedes votaron en contra. Nada más nosotros. Por eso, congruentes con lo que hicimos en el Pleno, ejercimos las acciones de inconstitucionalidad que están en la Corte y ponemos a disposición de la ciudadanía que así lo determine, con la información precisa, ejercer juicios de amparo. Este amparo puede proteger al contribuyente o al ciudadano si paga o no paga el replaqueo. Hay dos tipos de amparos. Hay dos tipos de juicios de amparo. El que se está promoviendo sin pago previo del replaqueo y del derecho vehicular, y el que se está promoviendo previo pago del replaqueo y del derecho vehicular. Este formato es el segundo, porque el equipo jurídico voluntario que da soporte técnico a esto nos ha dicho que es el juicio de amparo que tiene mayor posibilidad de concesión. Pero si un ciudadano decide ejercer ese derecho a través del amparo que no hace el pago previo, está en su libertad. Nosotros, por recomendación de los abogados que apoyan este recurso, es que lo formulamos de esta forma. Okay. Sí los amparan de infracciones, de no estar a tiempo, porque pues a lo que pueden amparar, y sí lo va a respetar tránsito, sí lo va a respetar las demás autoridades, de pero que no corran peligro. Pero a ver, mire, si usted lee, nomás que yo ya lo expliqué aquí, si usted lee esto, aquí este ciudadano ya pagó. ¿Qué sanción puede tener de tránsito, recaudación si ya pagó? ¿Sí me entiende? Dio cumplimiento a la obligación y dijo, no estoy de acuerdo con ella, ampárame pues, pero yo ya di cumplimiento. ¿Y que no? No tiene, quien no tendrá esa dificultad, exactamente. Por eso nosotros hemos planteado que el camino a seguir es este. Pagar y ampararse. Y ya el juez de distrito cuando le otorgue el amparo, para que quede claro eso, cuando le otorgue el amparo, le ordena a la autoridad responsable, que es la Secretaría de Hacienda y Gobierno del Estado, que le haga la devolución. Y eso no lo estamos inventando, hay precedentes en ese sentido. Igual que se determina en el DAP, con la acción de inconstitucional, igual. ¿Hay posibilidad de pagar los 160 pesos que se considera valen unas placas y ampararse? No. Sí hay esa posibilidad, pero no en este formato, en el diverso. ¿Sí me explico? En el diverso. En este cumples con la obligación y dices, no estoy de acuerdo, ampárame juez, determina cuál es el precio correcto. Y yo le voy a decir qué pasa si el juez de distrito le va a ordenar a la autoridad estatal que cuantifique exactamente cuánto cuesta la placa metálica
que cobre exactamente eso y que haga la devolución si cobró en exceso. ¿Se están haciendo estas actividades en otros municipios del estado? Se están haciendo en Chihuahua, Juárez, venimos de Delicias, Camargo, vamos a Jiménez, estuvieron ahorita otros compañeros en Parral, Madera, Cuauhtémoc, Casas Grandes y Ojinaga. ¿En cuánto tiempo, solamente el juez lo diría, pero en cuánto tiempo los ciudadanos podrían ver ese resultado tan general? Se lo pregunto porque hace 5 años exactamente se llevó a cabo una situación similar a esta situación y jamás hubo respuesta. O sea, los ciudadanos se quedaron con... Igual. Sí, respondo. Vamos a hablar de tiempos. Primero, de presentación del amparo. ¿Cuánto tiempo tiene un ciudadano para presentar ese amparo? El ciudadano que ahorita pague y presente ese amparo tiene 15 días para presentarlo. ¿Cuánto tiempo tarda la resolución de un juicio de amparo? Dependiendo de la saturación del juzgado donde caiga, pero normalmente 5 meses, 6 meses. ¿Cuánto tardan las acciones de inconstitucionalidad? Las del DAP del año pasado, ustedes vieron que se resolvieron, se presentaron en enero y se resolvieron en noviembre. Por cierto, debemos decirlo, favorables a los ciudadanos. Así fueron las resoluciones del cobro de DAP, fueron favorables a los ciudadanos. Entonces, esos son los tiempos. Si nosotros determináramos que es por el tiempo, por lo que un ciudadano consiente un cobro injusto o no, creo que partimos de un error. Ese no es lo correcto y esa no es nuestra visión. Si tarda tiempo combatir lo que se considera injusto, ni modo, pero tenemos que dejar un precedente. ¿Por qué se hace la acción? Porque se le deja un precedente a la autoridad de decir, cuando tomes una nueva determinación, toma la ajustada a la ley, porque hay una parte de la ciudadanía que no está dispuesta a consentir el acuerdo ilegal. ¿Dónde tenemos un formato como ese? ¿Ahorita? ¿Y dónde lo interponemos? Va a ser así. Los vamos a dejar a disposición de los grupos de ciudadanos de cada municipio. Ahorita los compañeros locales, porque yo no conozco la localidad, les dirán en dónde van a estar y dónde podrán firmar su amparo. ¿Cómo será operativamente? Este es un formato, nombre, se llenará a mano, datos del vehículo y los datos que traigan del recibo de pago. Se firmará al final, se le tienen que sacar 8 copias, pero esas no las saquen ustedes. Los compañeros de cada coordinación de cada municipio lo entregarán porque tenemos contratado un centro de copiado en la ciudad de Chihuahua que nos da la copia mucho más económica que lo podemos conseguir en cualquier papelería. Y como es mucho material, preferimos que allá se saquen los juegos que faltan, que son 8 por amparo. Juzgados de distrito, compañeras y compañeros, solo hay en Chihuahua y en Juárez. Entonces, unos se presentarán en Chihuahua y otros se presentarán en Juárez. Un grupo de abogados que nos apoya y que está en la coordinación, porque se requieren ciertos conocimientos técnicos que a lo mejor vamos a decir que los diputados no tenemos. 2 preguntas. Una, se viene la revocación de mandato, se viene la veda electoral, ¿van a seguir manifestándose como partido? Y segunda, ¿no tiene nada que ver con la revocación de mandato esto? No tienen, bueno, pues hay que leerlo, me parece que no tiene nada que ver. Y 2, la veda electoral trae una limitación a los funcionarios públicos. Y yo soy de la idea que los funcionarios públicos tienen que cumplir con la ley. Y si la veda nos impide manifestarnos o hablar de determinados temas, no lo haremos. Porque no podemos, por un lado, exigir el cumplimiento de la ley y por otro lado, romper la ley. Pero es una limitación a funcionarios específicamente, no a los ciudadanos. Los ciudadanos pueden seguir organizando y generando las acciones que consideren. Usted termina esto mañana, ustedes como diputados. Mañana empieza la veda y mañana está determinado qué puedo yo decir, porque la veda no implica que, por ejemplo, los legisladores ya no hagan trabajo, o que no vayan a una comisión, o que no suban un punto de acuerdo para exhorto, o que incluso no metan una iniciativa de determinado tema. Eso no implica la veda. La veda implica que te pronuncies públicamente respecto a un tema que está dentro de contienda electoral. Eso sí implica la veda. Muy bien, su opinión, diputado, pues esto no es solo lo que está golpeteando al ciudadano, al chihuahuense, lo caro del replaqueo, sino pues hay otros impuestos, el ISR, las casetas, la canasta básica. ¿Qué están haciendo los diputados en el Congreso para dar esta solución? En la aprobación del paquete económico federal, si queremos hacer una comparativa, y en la aprobación del paquete económico local del estado de Chihuahua, vamos a hacer esa comparativa porque a veces revolcamos las cosas. ¿Qué impuesto se creó a nivel federal en este paquete económico? Ninguno. ¿Qué impuesto se creó a nivel local?
la sobretasa del impuesto sobre nómina. Se le agregó el 1% de 3, que es prácticamente el 33%. Se generó una nueva ley de derechos en Chihuahua y se estableció el replaqueo. ¿Qué deuda se le autorizó al gobierno federal en el presupuesto federal? Ninguna, no se autorizó deuda. ¿Qué deuda se le autoriza por parte del Congreso al gobierno local del estado de Chihuahua? Una sobredeuda en el programa que le llamaron fortalecimiento financiero, que de fortalecimiento no tiene nada, porque se le autorizó una deuda para pagar la bursátil carretera, por cierto, la de las cotas, que se deben 15,000 millones de pesos, que no nos preguntamos quién la autorizó, quién la propuso en su tiempo, qué Congreso y qué diputados de qué partidos constituían esa Asamblea Legislativa cuando la aprobaron, y ahorita vienen y nos dicen que es una deuda carísima. Y si es una deuda carísima, ¿por qué autorizaron contratarla en UDIs? ¿Y por qué en esos montos? Eso ya no se dice, como si eso no hubiese existido, pero existió. Ahorita se trata de reestructurarla. Nosotros como bancada reconocemos que es una deuda muy cara. ¿Por qué la votamos en contra? Porque no se pidió la autorización de los 15,000 millones de pesos que se deben. Se pidió una autorización de crédito de 19,600 millones, 4,600 millones más de la deuda, que pasan a ser nueva deuda. Y cuando hablamos de deuda pensamos que solo es contratarla. Pues no, compañeros. Esa deuda de los estados pasa lo mismo que con la deuda de nosotros cuando vamos a Coppel o a Electra o a cualquier lugar o al banco o a la tarjeta. La tenemos que pagar y la pagamos cara. Nomás les doy un dato. El presupuesto de gobierno del estado de este año 2022 son 81,000 millones de pesos. ¿Se han preguntado ustedes cuánto pagamos de intereses de deuda en este año? 9,000 millones de pesos. Más del 10% de presupuesto se va en pago de deuda cada año. Imaginen ustedes poder disponer de 9,000 millones de pesos para escuelas, para hospitales, para médicos, para medicamentos, pero no los podemos disponer porque tenemos que dar cumplimiento a lo que nos hemos ido endeudando. Por eso nosotros hemos insistido que la deuda no es el camino. Nomás les doy otro dato. ¿Cuánto gobierno del estado podría recabar en replaqueo si cobra 644 pesos por juego de placas? 800 millones de pesos. 800 millones de pesos. Si gobierno del estado ajusta un 1% el presupuesto global, le da más que todo el replaqueo. Un 1%. Le doy otro dato. De los 81,000 millones de pesos que es el presupuesto estatal, el 70% es gasto corriente. ¿Nos lo hemos preguntado? 56,000 millones de pesos es gasto corriente. ¿Hay forma de ajustarlo, sí o no? Entonces, son cosas que de repente no nos preguntamos, que no les escarbamos, que ahí están. Ahorita en Delicias me preguntaron que si nosotros veíamos forma de que la situación financiera del Estado pudiera salir avance sin el replaqueo, sin el aumento de derechos o sin el aumento de impuestos. Y yo le digo, sí, y les di la cifra que les acabo de dar. Si tenemos un gasto corriente en presupuesto del 70%, ¿no consideran que el primer acto de gobierno era ser austero en el gasto corriente? Y si no alcanzaba, veíamos los aumentos. Yo les puedo asegurar que sí alcanzaba. Porque el año pasado tuvimos un presupuesto de 74,000, hoy lo subimos a 81,000. O sea, hoy decidimos gastar 7,000 millones de pesos más. La gente lo está preguntando, y lo comentaba ahorita mi compañero, sobre el alza de la gasolina, sobre el alza del precio de las tortillas. ¿Se van a manifestar de la misma manera para apoyar a estas altas injustas? Y también vamos a dar la información, porque también hay mucha desinformación, porque se considera que el índice inflacionario obedece a una disposición nacional. Momento de decirles que no, compañeros. Tenemos una economía globalizada, los índices inflacionarios están altos aquí y en todos los países y tienen una causa, la pandemia, porque las cadenas de producción se vieron afectadas. Esa es la principal causa de que nosotros tengamos una inflación del 7%. Queremos engañarnos y achacársela a cualquier gobierno, hagámoslo, pero revisemos todos los países donde han subido los índices de inflación y todos tienen una causa común, la pandemia. Y cuando logremos que la pandemia no obstaculice procesos de producción, seguramente ese índice de inflación bajará. Mientras tanto, no podrá bajar. Como bien menciona, los índices de producción, ¿qué apoyos vienen para el campo? Porque aquí lo que viene siendo la sección centro-sur, no hay apoyos aquí para la agricultura.